3 versículos que usan para justificar orar por los muertos. Hay 3 versículos que se repiten una y otra vez para justificar orar por los muertos. Los has escuchado en funerales, los has visto en publicaciones. Quizás alguien te los citó cuando cuestionaste esta práctica. Y si no los conoces, alguien ya los está preparando para usarlos contigo. El problema no es que existan esos versículos. El problema es lo que nunca te cuentan sobre ellos. Hoy los abrimos, uno por uno, y vemos lo que realmente dicen. En los próximos minutos vamos a examinar los 3 textos bíblicos que más se usan para defender la oración por los muertos. No los vamos a leer por encima. Los vamos a leer en contexto, con su trasfondo histórico, y con las preguntas que nunca se hacen en público. Y al final vas a entender por qué un versículo mal aplicado puede parecer más convincente que la verdad completa. Quédate hasta el versículo 3. Ese es el que más sorprende, porque viene del lugar donde menos lo esperas. Versículo 1, 2 Macabeos 12:46. Es, por tanto, un pensamiento santo y saludable orar por los difuntos, para que sean absueltos de sus pecados. 2 Macabeos 12:46. ¿Por qué lo usan? Este es el versículo favorito para defender la oración por los muertos. Es claro, es directo, y parece no dejar espacio para debate. Si la Biblia dice que es santo y saludable orar por los difuntos, ¿qué más hay que discutir? Aquí está lo que hay que discutir. Lo que no te dicen, el problema del canon. 2 Macabeos no está en todas las Biblias. No está en la Biblia hebrea original, que es el Antiguo Testamento que Jesús citó, que los apóstoles usaron, y que la Reforma Protestante recuperó. Los libros de los Macabeos son parte de los llamados libros deuterocanónicos o apócrifos, aceptados por la Iglesia Católica en el Concilio de Trento en el año 1546, pero rechazados históricamente por el judaísmo y por las iglesias reformadas. No estamos diciendo que esos libros no tengan valor histórico. Tienen mucho valor para entender el periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero usarlos como base doctrinal es edificar sobre un fundamento que los propios rabinos judíos nunca reconocieron como escritura. Y hay algo más. El pasaje de 2 Macabeos 12 narra una situación muy específica, soldados judíos que murieron en batalla y que llevaban consigo amuletos de ídolos paganos, lo que estaba explícitamente prohibido por la ley mosaica. Judas Macabeo ordena una ofrenda por ellos. El texto lo presenta como un acto piadoso dentro de su contexto cultural, pero nota, ese acto se realiza bajo la teología del periodo intertestamentario, no bajo la revelación plena del Nuevo Testamento. Es como usar las costumbres del Levítico para justificar prácticas que Jesús ya vino a completar. El contexto no sostiene la doctrina, el contexto la limita. Versículo 2, 1 Corintios 15:29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué, pues, se bautizan por los muertos? 1 Corintios 15:29. ¿Por qué lo usan? Este versículo es fascinante porque menciona explícitamente una práctica relacionada con los muertos. Si Pablo habla de bautizarse por los muertos sin condenarlo, ¿no prueba eso que actuar en favor de los muertos es bíblicamente válido? Esta es la lógica, y parece sólida hasta que lees lo que está antes y después. El error de arrancar el versículo de su argumento. El capítulo 15 de 1 Corintios es el capítulo de la resurrección. Pablo está respondiendo a creyentes en Corinto que negaban la resurrección de los muertos. Su argumento no es teológico en este versículo, es lógico. Está diciendo, si ustedes mismos están practicando el bautismo por los muertos, ¿por qué al mismo tiempo niegan que los muertos resucitan? Se contradicen. Pablo no está aprobando la práctica. Está usando la contradicción de sus oyentes como evidencia contra su propio argumento. Es como si alguien dijera en un debate, si tú mismo dices que el ejercicio no sirve, ¿por qué vas al gimnasio todos los días? Eso no significa que ir al gimnasio sea correcto. Significa que la persona es inconsistente, lo que los eruditos concluyen. Los comentaristas bíblicos serios, incluyendo los católicos, reconocen que este versículo es uno de los más difíciles del Nuevo Testamento de interpretar con certeza. No sabemos exactamente qué práctica describe Pablo. Puede ser una costumbre de algún grupo dentro de la iglesia de Corinto. Puede ser una referencia irónica. Puede referirse al bautismo de creyentes motivados por la muerte de un ser querido. Lo que sí sabemos con certeza es esto: ninguna doctrina debe construirse sobre un versículo que ni siquiera los propios defensores de esa doctrina pueden explicar con claridad. La Biblia no necesita oscuridad para enseñar verdad. Cuando un versículo requiere demasiada especulación para sostener una práctica, es señal de que esa práctica no está realmente en ese versículo. Versículo 3. Mateo 12:32. El texto que se usa: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado,
ni en este siglo ni en el venidero. Mateo 12:32. ¿Por qué lo usan? ¿Y por qué sorprende? Este es el versículo que menos esperas en esta lista, y es el más sofisticado de los tres argumentos. La lógica es esta: Jesús dice que ciertos pecados pueden ser perdonados en el siglo venidero. Si hay perdón posible después de la muerte, entonces tiene sentido orar por los que ya murieron para que ese perdón llegue a ellos. Es un argumento elegante, y está completamente mal construido. Lo que Jesús realmente estaba diciendo. El contexto de Mateo 12 es una confrontación con los fariseos que acusaban a Jesús de expulsar demonios con el poder de Belcebú. Jesús está estableciendo la gravedad del pecado contra el Espíritu Santo. La frase, ni en este siglo ni en el venidero, es una expresión idiomática judía que significa absolutamente nunca, en ningún tiempo posible. No es una descripción de un sistema de perdón post-mortem. Es la forma más enfática que tenía un judío del siglo I de decir, esto jamás será perdonado, bajo ninguna circunstancia, en ningún momento. Usarlo para construir la doctrina del purgatorio o de la oración por los muertos es leer en el texto algo que el texto nunca dice. La regla de oro de la interpretación bíblica. Hay un principio básico que todo estudiante de la Biblia aprende: un texto sin su contexto es un pretexto. Los tres versículos que vimos hoy no enseñan la oración por los muertos cuando se leen completos, en su idioma original, dentro de su contexto histórico y literario. Lo que enseñan, cuando se leen bien, es algo muy diferente, que la Biblia tiene profundidad, que requiere estudio, y que hay quienes cuentan con el hecho de que la mayoría no va a verificar lo que se les cita. La próxima vez que alguien te cite uno de estos tres versículos para justificar orar por los muertos, no tienes que responder con enojo. Tienes que hacer una sola pregunta: ¿me puedes mostrar el versículo anterior y el siguiente? Esa pregunta sola va a cambiar la conversación, porque la verdad no le teme al contexto. Solo el error necesita versículos solos, aislados, recortados de su historia. El cierre con esperanza. Si hoy descubriste que algo en lo que creías no tiene el respaldo bíblico que pensabas, esto no es una pérdida, es una ganancia. Cada vez que soltamos una doctrina que no tiene fundamento, nos acercamos más a la palabra real. Y la palabra real tiene poder que las tradiciones humanas nunca podrán reemplazar. Si este video te fue útil, compártelo con alguien que haya recibido alguno de estos versículos como argumento. Dale las herramientas para responder. Dale like si esto te aportó. Suscríbete para no perderte lo que sigue. Y déjame en los comentarios cuál de estos tres versículos te habían citado antes. Que Dios te bendiga.